Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, Proyecto PAPIME, PE 309424, Modelo de Aprendizaje Proactivo del Derecho, Plataforma EJA. Asesora del curso, Doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz. Presentan Coria Varela Carol Rubí y Torres Anguiano Dominic Betel. Sistema Jurídico de Japón. Asignatura Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Grupo 2101. Japón es un país insular ubicado en el nordeste de Asia. Su capital es Tokio. De este territorio, solo el 18% es habitable, mientras que el resto está conformado por montañas. Su lengua oficial es el japonés. El budismo llegó a Japón en el siglo VIII. Es la única religión que ha conseguido eclipsar al sintoísmo. Sin embargo, el 1% de la población practica el cristianismo. Japón es uno de los 3 mayores exportadores de productos manufacturados y la segunda potencia económica mundial basada en la industria, agricultura y exportaciones, solo por detrás de Estados Unidos. Japón es una monarquía constitucional. Dentro de esta está el emperador, que es el jefe de Estado y tiene como responsabilidad nombrar al primer ministro después de ser designado por el Parlamento. Su gobierno está dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hablaremos de su evolución histórica. En su primera etapa de formación nacional se vio influenciada por el poderoso imperio chino. De este recibió elementos culturales y religiosos como la lengua, la estructura de la casa imperial o el budismo. Su periodización histórica y prehistórica se ha ampliado siguiendo diversas etapas, como la etapa prehistórica conocida como Homon va desde el año 8000 a.C. hasta el año 250 a.C. La etapa protohistórica Yayoi va desde el año 250 a.C. hasta el año 250 después de Cristo. El periodo Yamato Data va del año 300 al 710. El periodo Nara se desarrolló del año 710 al año 794. El periodo Heian va del año 794 al año 1185. Hegemonía Samurai va del año 1185 al año 1600. Las épocas siguientes se conocen por el nombre de sus emperadores. Meiji, año 1868 a 1912. Taisho, 1912 a 1926. Showa, 1926 a 1989. Heisei, 1989 a 2019, y la actual era Reiwa, 2019 hasta la fecha. En el periodo Jomon, que se denominó Yayoi, se encontraron los primeros artefactos asociados a este periodo en 1884. Surgió una sociedad que se basaba en un sistema de clases con unos 100 clanes formados hacia el año 100 de nuestra era. Bajo el gobierno de los distintos clanes se recaudaban impuestos y se aplicaba un sistema de castigos. Al ser limitado el suministro de mineral metálico en Japón, el poseer objetos de este material, así como seda y vidrio, se volvió un indicador de estatus social superior. La introducción del cultivo del arroz y la metalurgia fue lo que permitió la expansión de la población y el aumento de la producción de armas y armaduras con fines militares. Durante el periodo Yamato, el poder administrativo y militar empezó a fusionarse alrededor del clan Yamato en la cuenca de Kansai. Japón dio sus primeros pasos para convertirse en una nación. En el periodo Yamato, cuando los antepasados del actual emperador gobernaban un pequeño número de estados en las inmediaciones de lo que ahora son las prefecturas de Nara y Osaka. El periodo Asuka marcó el inicio del budismo en Japón. Todavía hasta esa época La religión era basada en la creencia sintoísta que hasta la fecha se practica. Los cambios dentro de esta época no solo fueron religiosos, también hubo la incorporación de prácticas extranjeras importantes que tuvieron un profundo impacto en la sociedad japonesa. Una de ellas fue la creación de la Constitución de 17 principios morales y políticos por el príncipe Shotoku. También se estableció la reforma Taika, que involucró un sistema de gobierno y administración basado en el modelo chino. Después de la gran fiebre de influencia budista en Japón, durante los periodos Asuka y Nara, así como la llegada de la cultura china, el suceso histórico que da inicio al periodo Heian fue el traslado de la capital Heian-kyo, actual Kioto, huyendo de la dominación budista, decisión tomada por el emperador Kamo. Aún así, en esta nueva capital se siguió viendo la influencia china. Surgieron nuevas formas y tendencias típicas japonesas, como un nuevo sistema de escritura inventado por el monje Kobo Daishi. A este sistema se le denominó hiragana. La causa principal de la decadencia del sistema de la época y el surgimiento de uno nuevo fue el desequilibrio de la balanza del poder, cada vez más a favor de los gobiernos periféricos frente a un debilitado gobierno central. Las luchas entre los clanes Minamoto y Taira desembocaron en las guerras Genpei, que fueron del año 1180 al 1185. Minamoto salió vencedor y ascendió al poder en el año 1185. El periodo Muromachi, de 1338 a 1573, está dominado por el clan Ashikaga. Japón fue dominado por las intocables luchas internas que derivaron de la aparición de poderosos terratenientes, señores feudales o daimyos. Desde el año 1477, la etapa conocida como los Estados Guerreros, que fue un conflicto civil que dividió a Japón en dos facciones, una de estas fue la toma de la relevancia del sistema feudal. Oda Nobunaga acabó con el shogunato Ashikaga en 1573 y tras la victoria de Tokugawa sobre los partidarios de Toyotomi, comenzó la hegemonía Tokugawa. Desde este régimen aisló a Japón del exterior, limitó el comercio y persiguió el cristianismo, aunque el comercio y la agricultura crecieron, las crisis naturales y malas gestiones llevaron al colapso del sistema hacia 1830. La era Meiji comenzó en el año 1868 a 1912, conocido por la Restauración Meiji. Cambió en forma drástica el rumbo del país, ya que se impulsó la industrialización, el comercio, la educación gratuita y la migración del campo a las ciudades.
Aunque esta formalmente seguía siendo un imperio, se implantó un sistema parlamentario al estilo europeo. Se aprobó en 1889 una constitución con un parlamento bicameral y se modernizó el ejército con servicio militar obligatorio para todos los hombres. La crisis financiera de 1880 llevó a reformas monetarias y a la creación del Banco de Japón. Con la muerte del emperador Mutsuhito en 1912 se cerró la era Meiji y comenzó el periodo Taisho de 1912 a 1926, bajo el reinado de un debilitado emperador Yoshihito, dando paso al movimiento liberal conocido como democracia Taisho. Japón participó en la Primera Guerra Mundial como aliado de Gran Bretaña. El emperador promovió libertades civiles, derechos políticos y sociales e impulsó el sufragio masculino en 1925. Su salud deteriorada llevó a su hijo Hirohito a asumir el trono en 1926, iniciando el periodo Showa, el más largo de la historia de Japón. En la primera etapa del reinado de Hirohito, Japón vivió bajo un régimen totalitario ultranacionalista con políticas imperialistas. Inició su expansión militar con la invasión de Manchuria en 1931 y de China en 1937, en el contexto de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Tras los bombardeos atómicos en 1945, Japón se rindió y fue ocupado por potencias extranjeras, lo que trajo una transformación política sin precedentes. Se abolió el estatus divino del emperador y se instauró una monarquía constitucional con democracia liberal, aunque inicialmente las autoridades japonesas planeaban solo enmendar la Constitución Meiji de 1889. Los aliados, liderados por MacArthur, impulsaron una nueva constitución democrática, basada en 3 principios. El emperador debía rendir cuentas al pueblo, Japón debía adoptar el pacifismo y establecer un sistema parlamentario eliminando los privilegios de la nobleza. Aprobado por la Dieta en octubre de 1946 y proclamada por el emperador el 3 de noviembre, la Constitución de la Paz entró en vigor el 3 de mayo de 1947. Esta nueva ley garantizó derechos humanos fundamentales, separó los poderes del Estado, instauró un parlamento bicameral, un gabinete ejecutivo responsable ante la Dieta y una Corte Suprema independiente. A partir de 1969, Japón se consolidó como potencia económica. En 1956 ingresó a la ONU y en 1958 ocupó lugar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. A principios de 1970, la economía japonesa era inmensa comparada con la de Estados Unidos y la futura Unión Europea había surgido el milagro económico japonés. El 7 de enero de 1989 finalizó la era Showa con la muerte del emperador Hirohito e inició la era Heisei, que significa alcanzando la paz, del año 1989 a 2019. De este modo ascendió al trono el emperador Akihito. Sus complicaciones de salud provocaron que anunciara su retiro prematuro, por lo que el Parlamento aprobó una legislación especial promovida por el gobierno para permitir al emperador renunciar, llevándose a cabo una ceremonia oficial de abdicación el 30 de abril de 2019. El 1 de mayo de 2019 se dio inicio a la era actual de Japón, denominada Era Reiwa, tras la aplicación del emperador Akihito y el ascenso al trono de su hijo primogénito, el príncipe Naruhito. Ahora hablaremos de la organización jurídico-política. ¿Sabías que Japón es una monarquía constitucional con un sistema parlamentario moderno? La primera etapa se da desde 1947. La Constitución japonesa estableció una separación entre el Estado y la religión y una división de poderes. En este momento es cuando el emperador ya no es un gobernante con poder absoluto. Recapitulando el artículo 1 constitucional, el emperador de Japón es el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo. Derivando su posición de la voluntad del pueblo, la segunda etapa se dan las funciones del emperador. Después de un acontecimiento clave, la Segunda Guerra Mundial, se reformó el sistema para quitarle las responsabilidades políticas al emperador. Actualmente todos los actos son protocolarios y estos mismos requieren de una previa aprobación del Parlamento o el Gabinete. Algunos ejemplos de estas funciones son nombrar al primer ministro y al presidente del Tribunal Supremo, promulgar legislación, o sea, leyes, convocar elecciones, nombrar embajadores. Trono imperial. Es dinástico y la sucesión se realiza bajo la ley de la Casa Imperial. Tercera etapa, división de poderes. Poder ejecutivo. La autoridad de este poder reside en el gabinete, encabezado por el primer ministro. El gabinete es nombrado por la Dieta y puede ser disuelto o modificado por el Parlamento. Tiene como tareas las siguientes: dirigir relaciones exteriores, administrar los ministerios, preparar presupuesto, otorgar amnistías. Poder legislativo. Parlamento japonés conocido también con el nombre La Dieta. Está compuesto por 2 cámaras. Cámara de Representantes con 465 miembros elegidos por 4 años, Cámara de Consejeros con 242 miembros elegidos por 6 años, Poder Judicial, órganos más altos en la jerarquía judicial, totalmente independiente y conformado por la Corte Suprema y tribunales inferiores, interpretados por jueces quienes interpretan la ley, Corte Suprema integrada por 15 jueces y de las cuales son nombrados por el gabinete. La integración del sistema judicial, el cual consta de tribunales sumarios 438, los juzgados de familia 77, tribunales de distrito 50 y tribunales superiores 8. La cuarta etapa es la fuente del derecho japonés, la cual se basa en la ley escrita. La Constitución encabeza la jerarquía legal. Consta de 103 artículos, contiene preámbulo y 11 capítulos. El artículo 9 es el cual proclama el carácter pacifista del país, renunciando a guerra y uso de fuerza. Las fuentes del derecho japonés son la Constitución, leyes, ordenanzas, reglamentos, costumbres jurídicas, jurisprudencia, principios generales de derecho y tratados internacionales.